Estamos hoy con el doctor José Gilberto Montoya, quien es médico cirujano egresado de la Universidad del Valle en el año 85. Él posteriormente viajó a los Estados Unidos, donde hizo una residencia en medicina interna en la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, y posteriormente pasó al otro lado de los Estados Unidos, a California, entró a hacer un postdoctorado en enfermedades infecciosas en la Universidad de Stanford, en Palo Alto. Él actualmente es profesor en medicina interna en el Departamento de Medicina e Enfermedades Infecciosas y Geográficas de la Universidad de Stanford, y es uno de los investigadores, por así llamarlos estrellas, en el área de toxoplasmosis, sobre todo en la parte clínica de toxoplasmosis. Sin embargo, yo sé que usted al principio, cuando recién llegó a Stanford a trabajar con Jack Remington, estuvo trabajando en el laboratorio, clonando toxoplasma. ¿Cómo fueron esas experiencias básicas suyas y luego cómo eso se traduce en su trabajo clínico? Muchísimas gracias, doctora Palma, si le puedo llamar Gloria. Gracias. Sí, esas experiencias fueron fundamentales porque fueron como los pasos fundamentales para tener la parte de experiencia del laboratorio. Entonces, en esa época, el doctor Jack Remington, que fue mi mentor, tenía varios grupos, y varios de esos grupos, incluyendo la parte de la biología molecular del parásito, la parte inmunológica, la parte de desarrollo de drogas, por ejemplo. Entonces él tenía una cosa muy bonita, y él, a cada fellow nuevo que llegaba, nos decía que teníamos que pasar una semana sin hacer nada, y que en esa semana teníamos que hablar con cada uno de los subgrupos que él tenía, pero que no podíamos hacer nada sino hablar y escuchar. Entonces yo me senté con cada uno de esos grupos a ver qué era el proyecto que ellos estaban haciendo y si me interesaba y si me apasionaba, y encontré el proyecto donde empezamos a clonar células CD4 y CD8, y fue una experiencia maravillosa que también resalta otro aspecto importante que me encantaría transmitir a los estudiantes de la Universidad del Valle, y es que no hay éxito posible sin sudor, sin aplicación, sin dedicación, sin trabajo arduo. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, que de todos los proyectos que había, el proyecto que escogí, que fue el que me apasionó, había que llegar al laboratorio a las 5 de la mañana, que era cuando teníamos que sacar las células del cultivo, infectarlas con toxoplasma para prepararlas como células blanco, y poníamos las otras células, que eran las células que habíamos clonado, a ver si mataban, si hacían el killing de las células infectadas. Y empezamos a las 5 de la mañana, o sea que había que levantarse a las 4, y terminamos a las 6 de la tarde haciendo el proceso todo de poner las células que iban a matar las infectadas en la misma parte. Íbamos a la casa más o menos por 2 horas, regresamos a las 8 ya para ver el gamma counter, cómo se producía la liberación de cromio, y terminamos a las 11, 12 de la noche. Entonces eran jornadas básicamente de 14, 16 horas al día, pero eran maravillosas porque a la semana siguiente veíamos los resultados de la gamma cámara y veíamos cómo las células CD8 obviamente mataban a las células infectadas con toxo, pero descubrimos algo que no se sabía bien en esa época, que no se conocía, y era que las células CD4 también tenían la capacidad de hacer la lisis, matar las células infectadas con toxo. Entonces esos años fueron maravillosos porque eran años donde nos concentrábamos a ver y a hacer ciencia sin ningún reparo en si dormíamos o no, si habíamos descansado o no. Y era como una torre de Babel al revés, porque habíamos fellows en esa época de Singapur, de China, de Perú, de Canadá, Francia, obviamente Colombia, Estados Unidos, y nos sentábamos al mediodía. Los almuerzos eran muy corticos y ligeros, y a pesar de que hablamos diferentes lenguas, hablamos la misma lengua de la ciencia. Entonces era como la torre de Babel, pero al revés. A pesar de que veníamos de diferentes lenguas, podemos hablarnos y comunicarnos. La única época en que ese laboratorio era como un monasterio, que nadie estaba,
eran los meses en que había la Copa Mundial de Fútbol, porque a todos nos encantaba seguir. Ya sabíamos que la Copa Mundial estaba cuando no había nadie, pero el resto éramos un equipo de muchachos emprendedores para los que no había reparo físico en hacer lo mejor que podíamos hacer en esa época de ciencia. Entonces fue una época muy bonita que me marcó por el resto de la vida, y a pesar de que no continué la parte básica, ese pensamiento crítico que da estar en un laboratorio me ha acompañado siempre. Me llama la atención porque los médicos normalmente no se entrenan en técnicas de laboratorio, sobre todo los que salen de las universidades colombianas. Entonces fue muy difícil hacer ese salto entre la parte clínica y luego llegar a un laboratorio a pipetear, a trabajar con células. Sí, es muy importante lo que dices, Gloria, porque es cierto, la educación médica en Colombia está primariamente orientada a esa que es sacar clínicos, y me costó trabajo hacer ese paso, como tú dices, y en esa época apenas empezaba a hacer el pipeteo mecánico, no había que hacer el pipeteo con la boca, pero aún en esa época había que hacerlo con el dedo, con el pulgar. Ahora, como sabes, están los robots que lo hacen ya todo automáticamente, pero mira que, Gloria, y esa es otra cosa que me encantaría compartir con los estudiantes de ahora de la Universidad del Valle, y es que cuando se tiene el sueño, cuando se tiene el horizonte claro, no importa qué es lo que hay que hacer para lograrlo. Sí fue una transición difícil. La otra cosa que te voy a confesar, cuando yo llegué allá en el 90, acordémonos que el computador de la Mac como computador personal se había sacado en el 84. Abril del 84. Abril del 84. Yo me enamoré. Te enamoraste Sí. del Mac. Y te confieso que yo nunca había manejado un computador personal acá en Colombia. Y yo no sabía ni siquiera escribir a máquina. Entonces yo me pasé meses, fines de semana y por la noche, cuando todos mis compañeros estaban haciendo sus cosas de vida, aprendiendo a escribir a máquina. Y ahora ya puedo escribir a máquina y a pipetear y a ver los ratones y entrar y oler los ratones y a inyectarlos y hacer todos los experimentos. Sí, fue una transición difícil, pero mira, Gloria, que yo creo que es integral en la formación médica tener experiencia de laboratorio, porque da un pensamiento crítico que los clínicos no adquieren naturalmente simplemente por hacer clínica. Uno aprende a leer con la misma importancia la sección de materiales y métodos de un artículo, con la misma importancia que la sección de resultados y conclusiones. Porque yo he notado que los estudiantes que vienen de Colombia, que no han tenido la experiencia de laboratorio, leen el artículo, leen simplemente el abstracto, o leen las conclusiones o los resultados, pero no le prestan atención a los materiales y métodos. Y es a través de esa formación de laboratorio que uno aprende a enfatizar los métodos y cómo a veces los métodos te hacen ver que un artículo no sirve para nada, por ejemplo. Sé que estás también trabajando en este momento ya en la parte molecular de toxoplasma. ¿Qué nos cuentas un poquito respecto a cómo van esos estudios? Porque parece que son los estudios de frontera, de punta, ver qué genes se apagan y se prenden en el parásito, igualmente cómo se apagan y se prenden genes en el ser humano, y cómo esa interacción genética va a hacer que ciertos individuos tengan enfermedad y otros no. Sí, bueno, en la parte ya de genómica del parásito, realmente esa parte la está haciendo es John Boothroyd, que trabaja allí en Stanford, y hemos tenido una colaboración muy fructífera de muchos años. Realmente él es el maestro, el máster de la parte exactamente lo que tú dices de apagarlos o prenderlos y ver qué función hacen o insertarlos. Realmente él es el que hace esa parte. En la parte en que yo puedo, digamos, colaborar un poquito en esa parte básica ahora, es en el estudio de la respuesta humana a la infección por toxoplasma. Entonces, en este momento te cuento, estamos en el proceso de publicar en el Journal of Infectious Diseases un artículo muy bonito que hicimos juntos, donde medimos 51 citoquinas
en los sueros de mujeres que o no estaban infectadas o estaban infectadas agudamente o crónicas, y eran mujeres de Colombia y de Estados Unidos. Y es muy bonito, la historia que sale de ese trabajo es muy bonita. Las mujeres embarazadas en Estados Unidos, infectadas agudamente con el parásito, bajan las citoquinas en suero. Las mujeres en Colombia las suben. Entonces estamos fascinados con ese fenómeno porque se sabe que en Colombia la cepa del parásito es mucho más agresiva, exacto, eso es lo que llamamos el tipo 1 o las atípicas que predominan, mientras que por ejemplo en Francia son las de tipo 2 y en Estados Unidos tenemos la mezcla. Entonces es precioso, estamos muy emocionados con los hallazgos, estamos respondiendo las críticas de los revisores del artículo, pero creemos que el parásito ha evolucionado por cientos de miles de años y ha logrado que el sistema inmune en pacientes como las de Estados Unidos o las de Europa, posiblemente las citoquinas las down regulate, las bajan para no producir síntomas. De hecho, la mayoría de los pacientes en Estados Unidos no dan síntomas con toso. Y eso estaría también relacionado con enfermedad clínica, entonces, exacto, severidad de enfermedad clínica. Exacto. Lo cual estaría indicando entonces que es una respuesta inmune, en parte, lo que está condicionando tener enfermedad o no tener enfermedad, en parte. Y mira, Gloria, que exactamente lo que acabas de decir, tú sabes que todos tenemos en el trabajo que hacemos momentos en que nos retiramos en soledad y empezamos a pensar si lo que estamos haciendo tiene impacto y tiene valor y a dónde va. Y en esos momentos de soledad he pensado mucho que exactamente lo que dijiste, que no me he atrevido a decir la mayor parte, pero he llegado como a concluir que una buena parte del sufrimiento que vemos de las enfermedades infecciosas es realmente la respuesta inmune y no el organismo mismo produciendo el daño de la célula, pero es la respuesta inmune a eso. Y creo, estoy convencido que el futuro, en 10, 20 años de la infectología en el mundo, va a estar en que el infectólogo no solamente sepa dar el antibiótico o la droga para matar la infección, pero también en down-regulate, en inmunomodular la respuesta inmune. Creo que ahí va a estar el secreto de conquistar las enfermedades infecciosas en el futuro. Y muy posiblemente algunas de las crónicas, ¿no? Porque estamos viendo que la relación entre agentes infecciosos y posteriormente vamos a tener enfermedades crónicas como placas ateromatosas asociadas con determinadas infecciones bacterianas. Pero bueno, ese no es mi campo. Hablando del sistema inmune, eso nos lleva a un tema que es muy controvertido, que es el síndrome de fatiga crónica, y sé que has trabajado también en ese tema, no tiene nada que ver con los toxoplasmosis, aunque creo que hubo algún tiempo que pensaron que infecciones crípticas de toxoplasma podrían estar asociadas con este síndrome. ¿Qué nos cuentas un poquito sobre eso? Sí, correcto, y me encantaría, en 2 o 3 frases, me encantaría retomar con el comentario que terminaste, la última parte, donde decías que en enfermedades crónicas la respuesta inmune, porque mira, es maravilloso, eso que dijiste al final es exactamente la base de lo que estoy haciendo en fatiga crónica. Entonces, resulta que yo tenía los dos campos, tenía la toxoplasmosis y tenía la parte de infecciones en trasplantados, en pacientes con trasplante de corazón primariamente. Gloria, tocaste el punto central de lo que estamos, de la relación que estamos tratando de establecer. Parece ser que el modelo con el que estamos trabajando es de los agentes infecciosos que puedan establecer cierto tiempo de latencia en el ser humano, disparando una reacción inmune responsable de los síntomas en estos pacientes. En un estudio que estamos presentando los hallazgos en marzo 19, vamos a hacer un simposio en la Universidad de Stanford todo el día. De mi grupo de investigaciones, es un producto de 4 años de trabajo duro. Una de las cosas que estamos mostrando más bonitas es que los pacientes con fatiga crónica, comparados con pacientes normales, tienen una inflamación alta. Entonces tenemos evidencia que
citoquinas como el interferón gamma, como la interleuquina 2, la interleuquina 17, quimoquinas, están elevadas en pacientes y la elevación ocurre de acuerdo al grado de severidad. Entonces pasan los pacientes con fatiga crónica leve, moderada y severa, 14 citoquinas se elevan con el grado de severidad, que es lo que llamamos dose response en ciencia. Y en ciencia, cuando encontramos eso, es un hallazgo bastante fuerte. Estamos muy contentos que hemos encontrado que hay una inflamación real en estos pacientes. Lo que te confieso que no hemos encontrado todavía es qué agente infeccioso específico está disparando esa inflamación. Sospechamos virus, creemos que hay la posibilidad que Toxoplasma contribuya a ello, pero no tenemos esa parte bien fundamentada. Pero creemos que en el futuro se podrá establecer esa conexión ya más real. Lo que es satisfactorio para nosotros es que hemos podido disecar qué es la inflamación que está presente en esos pacientes. Creo que esto es un trabajo que tiene mucho futuro. Y la pregunta sería, este tipo de trabajos que usted está realizando en los Estados Unidos, ¿cuál sería su impacto a nivel de Colombia? Sí, fíjate que yo siempre tengo ese cerebro atrás bueno, yo diría más bien el corazón atrás de cómo voy a transferir eso a Colombia. Como sabes, puse a disposición de Cali todo lo que habíamos hecho en toxoplasmosis y ya es cuestión de si las autoridades de salud siguen o no lo que se trató de transferir. En la parte de fatiga crónica, mi sueño es lograr poner la base del entendimiento de fatiga crónica para todo el mundo, porque como sabes, fatiga crónica se ve por muchos médicos y científicos en Estados Unidos como algo psicológico. Entonces poder romper esa barrera en Estados Unidos, sueño con que las sociedades americanas de medicina y de infectología le produzcan, se excusen en público a los pacientes por haberlos pensado que eran psicológicamente y transferir eso a Colombia. Siempre para mí es difícil cómo hacerlo y tal vez en este caso me encantaría hacerlo a través de la Universidad del Valle, porque a veces tratar de hacerlo a través de las autoridades de salud, como están cambiando tan frecuentemente, puede no ser tan fácil. Muchísimas gracias, muchos éxitos, esperamos verte de vuelta por acá, por Cali, muy pronto. Muchísimas gracias, Gloria, me encantaría verte de nuevo.